En el bullicioso y sombrío Nueva York del siglo XIX, donde la apariencia de moralidad escondía oscuros secretos, la desaparición repentina de Margaret O'Sullivan, una joven costurera respetable que jamás había tenido problemas con la ley, encendió la alarma en el corazón de su tío, el detective James Flanagan. Su investigación pronto reveló irregularidades en los registros de arresto y patrones de sentencias que señalaban un sistema diseñado para explotar y controlar a mujeres vulnerables. Muchas de las desaparecidas habían sido acusadas de delitos de moralidad y enviadas a la casa de corrección religiosa, y cuando Flanagan intentó visitar la institución para verificar el bienestar de su sobrina, le dijeron que había sido trasladada a otro lugar para tratamiento especializado. Aunque no existían registros de tal traslado, la situación se volvió crítica cuando Flanagan se alió con el padre Michael Lawley, un sacerdote reformista que había estado documentando desapariciones en su parroquia y sospechaba que algo siniestro ocurría con las mujeres desaparecidas. Ali notó que muchas de ellas eran las más devotas de su congregación, lo que hacía que su supuesta corrupción moral fuera altamente improbable. Su investigación descubrió que los informes de arresto eran falsificados y que los testigos eran imposibles de localizar o daban declaraciones contradictorias. Mientras tanto, el capitán Dunham, miembro de la red de corrupción, comenzó a temer que su implicación fuera descubierta y, en un desesperado intento por destruir pruebas, ordenó un incendio en la casa de corrección religiosa durante las primeras horas de la mañana, buscando eliminar evidencia y testigos. Sin embargo, su plan falló de manera espectacular cuando el fuego se extendió más rápido de lo previsto y llamó la atención del jefe de bomberos Michael O'Brien, un hombre íntegro que, tras 30 años de servicio, había evitado la corrupción. Lo que encontraron los bomberos en la noche del 15 de noviembre de 1866 desafió toda comprensión. Decenas de mujeres encadenadas en sótanos no registrados en los planos oficiales, algunas con extremidades atrofiadas por años de confinamiento, otras mostrando signos de tortura sistemática que había durado décadas. La familia Murphy, responsable de la institución, mostró su verdadera naturaleza. Thomas Murphy lanzaba documentos al fuego mientras Sean Murphy intentaba evacuar clientes por un túnel secreto, y Mary Murphy envenenaba metódicamente a las mujeres demasiado heridas para moverse, justificando sus actos como alivio de su sufrimiento. La noticia del incendio y los horrores descubiertos se propagó rápidamente por la ciudad, y los periódicos comenzaron a investigar la corrupción que protegía a la familia Murphy desde hacía más de 30 años. Samuel Jennings, veterano reportero de crímenes, documentó sobornos, transferencias ilegales y encubrimientos que involucraban a jueces, policías, políticos, empresarios y líderes religiosos. El juez Hamilton Prescott, enfrentando arresto, se suicidó dejando una nota que detallaba su implicación y la de otros, proporcionando a los investigadores un mapa completo de la red de corrupción. El capitán Dunham fue arrestado con maletas llenas de dinero y registros de pagos de la familia Murphy, y su cooperación permitió más de 40 arrestos entre funcionarios de la ciudad, empresarios y clérigos. Patrick Murphy murió en las ruinas del edificio, aparentemente golpeado antes de que un viga ardiente cayera sobre él, y Kathleen Murphy desapareció completamente, posiblemente usando identidades falsas y refugios preparados para tales contingencias. Sean Murphy fue capturado 3 días después en un monasterio, y Thomas Murphy fue detenido en Boston con documentos que detallaban la operación y la clientela de la familia, lo que permitió procesamientos en múltiples estados y reveló operaciones similares en otras ciudades. Mary Murphy fue hallada en un estado de colapso mental entre los cuerpos de las mujeres que envenenó, creyendo que estaba ayudando a lograr su redención pacífica. Los juicios posteriores se convirtieron en un fenómeno nacional, revelando corrupción, abuso sistemático y la complicidad de la élite social y religiosa.
con testigos como Margaret O'Sullivan y Elizabeth Carmichael detallando los métodos usados para destruir la voluntad de las víctimas y mantenerlas bajo control. La exposición de la familia Murphy mostró cómo se podía pervertir la autoridad religiosa para fines criminales y cómo la falta de protección legal y social hacía a las mujeres vulnerables a la explotación sistemática. La casa de corrección religiosa fue demolida en 1869 y el terreno permaneció vacío hasta la década de 1920, convirtiéndose en un parque en memoria de las víctimas. Mientras que la historia de los Murphy se convirtió en advertencia sobre los peligros de la autoridad sin control y la manipulación de instituciones morales para ocultar los crímenes más atroces. En 1934, durante renovaciones en el sitio, se descubrió un archivo oculto que reabrió heridas, documentos, fotografías y cartas que revelaban experimentos psicológicos, abuso sistemático y correspondencia internacional con operaciones similares en Londres, París y otras ciudades, mostrando que la explotación era parte de una red global. Entre los hallazgos más escalofriantes estaban los diarios personales de Sean Murphy, con justificaciones teológicas y filosóficas de los crímenes, y registros financieros que mostraban ingresos aún mayores, incluyendo venta de víctimas y experimentos médicos ilegales, revelando un alcance económico que hoy valdría decenas de millones de dólares y proporcionando nombres, fotos y pertenencias de víctimas. Permitiendo a historiadores reconstruir sus historias, el caso Murphy demostró cómo la corrupción y el mal sistemático podían operar durante décadas bajo una apariencia de virtud y cómo la vigilancia, la transparencia y la rendición de cuentas son esenciales para proteger a los más vulnerables. Detectives, sacerdotes reformistas y activistas se convirtieron en figuras clave para desentrañar esta red, mientras que la sociedad americana comenzaba a cuestionar la autoridad moral y religiosa que había permitido semejante horror. Tras la exposición inicial de los horrores de la familia Murphy, la ciudad de Nueva York y el país entero quedaron conmocionados, pero los ecos de la tragedia apenas comenzaban. Los juicios que siguieron revelaron que la red de corrupción no se limitaba a una sola institución ni a un solo grupo de oficiales. El alcance era nacional y, en algunos casos, internacional. Los registros financieros y correspondencia recuperados demostraban que la familia Murphy había establecido relaciones con operadores de instituciones similares en Boston, Chicago, Filadelfia y ciudades europeas, intercambiando técnicas de coerción, métodos de ocultamiento y hasta víctimas, creando una sofisticada red de explotación humana que se extendía más allá de lo que la justicia había imaginado. Los sobrevivientes del incendio comenzaron a declarar con detalle ante tribunales abarrotados y periodistas ansiosos por registrar cada testimonio. Mujeres como Margaret O'Sullivan y Elizabeth Carmichael contaban cómo el proceso de ingreso despojaba a cada nueva víctima de su identidad y dignidad, mediante agotamiento, humillación y falsas esperanzas, mientras que los clientes de la institución podían seleccionar características específicas de las víctimas, convirtiendo el supuesto reformatorio moral en una especie de catálogo personalizado de degradación. La defensa intentaba argumentar que los acusados creían estar participando en esfuerzos legítimos de rehabilitación. Pero los registros financieros, los diarios personales y los testimonios de las sobrevivientes demostraban un patrón sistemático de abuso y lucro, imposible de negar. La ciudad respondió con reformas inmediatas, implementando inspecciones obligatorias y auditorías en todas las instituciones religiosas y de caridad, estableciendo los llamados Murphy Laws que requerían supervisión constante, acceso irrestricto a familiares y representantes legales y registros detallados de cada residente, cambiando para siempre la manera en que las instituciones eran reguladas en Estados Unidos. Mientras tanto, los investigadores descubrieron que algunos miembros de la red habían logrado escapar, y desapariciones misteriosas en otras ciudades sugerían que los métodos de los Murphy habían inspirado operaciones similares en otros lugares.
Nuevas investigaciones en los años posteriores permitieron identificar algunos de estos casos, revelando patrones similares de manipulación, coerción y abuso, mientras que la psicología moderna analizaba cómo personas ordinarias podían participar en crímenes atroces bajo la dirección de una autoridad moral aparente. Las décadas siguientes fueron testigo de cómo el caso Murphy se convirtió en ejemplo fundamental para la reforma social y legal. Activistas de derechos de la mujer como Elizabeth Cady Stanton utilizaron los testimonios para abogar por mayor autonomía legal y protección contra detenciones arbitrarias, y las sobrevivientes se convirtieron en voces poderosas de denuncia, contando historias que antes eran imposibles de escuchar. Cada descubrimiento adicional, incluyendo el archivo oculto de 1934, mostró que los horrores habían sido aún mayores. Fotografías de víctimas, experimentos psicológicos documentados, correspondencia internacional y diarios teológicos de Sean Murphy demostraban que la familia había sistematizado la tortura bajo la justificación de un experimento religioso y que sus ganancias superaban cualquier cálculo previo, implicando redes de tráfico humano y médicos dispuestos a realizar experimentos ilegales. La magnitud del crimen provocó que la policía, historiadores y criminólogos estudiaran el caso como ejemplo de cómo la autoridad y el poder, cuando se esconden detrás de la moralidad y la religión, pueden corromper incluso a sistemas completos. Y como la complicidad pasiva de cientos de individuos permitió que el abuso continuara durante más de 30 años. Las investigaciones modernas revelaron que los métodos de la familia Murphy incluían manipulación psicológica avanzada, control físico extremo y justificación teológica de los abusos, enseñando lecciones sobre cómo detectar patrones de abuso sistemático y cómo proteger a las poblaciones vulnerables. Mientras las víctimas supervivientes compartían sus historias, se documentaban nombres, fotografías y pertenencias personales confiscadas durante su ingreso, permitiendo que la memoria de cada mujer fuera preservada, humanizando a aquellas que antes solo eran números en registros criminales. La magnitud del caso también inspiró literatura, folclore y debates públicos sobre moralidad, religión y corrupción, demostrando que incluso el crimen más sistemático puede ser descubierto cuando la sociedad se niega a ignorar las señales de abuso. Detectives como James Flanagan fueron reconocidos por sus métodos, estableciendo protocolos de investigación que combinaban seguimiento financiero, testimonios de víctimas y patrones de comportamiento sistemático para desentrañar crímenes de gran escala, técnicas que siguen siendo la base de investigaciones modernas de abuso institucional. Padres reformistas como Michael Olley contribuyeron a crear salvaguardas dentro de la Iglesia, desarrollando procedimientos de supervisión más rigurosos y sistemas de reporte obligatorio. Para proteger a los vulnerables, cada nuevo hallazgo reforzaba la idea de que la familia Murphy no solo había cometido crímenes individuales, sino que había explotado y corrompido estructuras completas de poder, sirviendo de recordatorio de cómo el mal puede operar bajo el disfraz de virtud y que la indiferencia de los buenos permite que la injusticia prospere. La red de la familia Murphy había demostrado cómo la corrupción puede extenderse como un virus por instituciones completas, comprometiendo jueces, policías, políticos y líderes religiosos, y cómo el abuso de los más vulnerables socava la base moral de la sociedad, haciendo evidente que la vigilancia, transparencia y rendición de cuentas son esenciales. La exposición de la operación también reveló la psicología del victimario y cómo la obediencia a la autoridad y la complicidad pasiva permitieron que individuos aparentemente normales participaran en atrocidades de escala industrial. Cada documento descubierto, cada testimonio de sobrevivientes, cada pieza de evidencia del archivo oculto de 1934 ofreció lecciones para la criminología moderna, la psicología y la justicia social, ilustrando que los sistemas de poder deben ser evaluados críticamente y que la supervisión es la única barrera efectiva contra el abuso sistemático. Así,
La historia de la familia Murphy se convirtió en un caso emblemático para entender cómo la maldad puede disfrazarse de moralidad y cómo la complicidad, tanto activa como pasiva, puede perpetuar horrores durante décadas, dejando enseñanzas que perduran en la legislación, la ética, la vigilancia social y la conciencia histórica, demostrando que incluso después de más de 100 años, la memoria de estas víctimas y la exposición de sus victimarios sigue siendo relevante para prevenir que atrocidades similares vuelvan a ocurrir en cualquier parte del mundo. Tras la reapertura de los archivos ocultos y los descubrimientos de 1934, el caso de la familia Murphy cobró una nueva dimensión que sorprendió incluso a los historiadores más experimentados, revelando que la red de explotación había alcanzado niveles internacionales, afectando instituciones religiosas y de caridad en Europa y América del Norte, mientras los registros mostraban correspondencia con operadores en Londres, París, Dublín y otras ciudades importantes, intercambiando técnicas de coerción, métodos de ocultamiento y tráfico de víctimas, creando una estructura organizada que desafiaba la imaginación y ponía en evidencia cómo la familia Murphy había convertido la manipulación psicológica, la tortura sistemática y la justificación teológica en un negocio altamente lucrativo, con ganancias que superarían decenas de millones de dólares en la actualidad, y cuya operación estaba cuidadosamente protegida por una compleja red de complicidades legales, políticas y religiosas. Los sobrevivientes que testificaron en los juicios de la década de 1860 habían empezado a contar sus historias, pero las nuevas evidencias de los archivos mostraban que muchos casos nunca habían sido documentados, que existían víctimas cuyos nombres y documentos habían permanecido ocultos durante décadas, y que el alcance del abuso era mucho mayor de lo que se pensaba, mientras los investigadores modernos utilizaban técnicas forenses y de análisis histórico para reconstruir la extensión completa de la operación, analizando fotografías, diarios, cartas y registros financieros que detallaban cada transacción, cada víctima y cada cliente, revelando un entramado de corrupción que incluía jueces, políticos, oficiales de policía y líderes religiosos, y mostrando cómo estos individuos habían permitido que los horrores continuaran bajo la fachada de rehabilitación moral. Los diarios personales de Sean Murphy ofrecían una visión perturbadora de su justificación teológica para el abuso, mostrando cómo había convencido a sí mismo de que estaba llevando a cabo experimentos legítimos sobre la naturaleza humana y la redención espiritual, aplicando tortura física y psicológica como métodos de purificación, mientras sus notas detallaban los efectos de cada técnica sobre la psique y el cuerpo de las víctimas, documentando años de abuso sistemático con una minuciosidad que resultaba escalofriante, y los documentos financieros recién descubiertos demostraban la venta de víctimas a redes internacionales de tráfico humano y la participación en experimentos médicos ilegales que buscaban estudiar los efectos del trauma extremo. Cada hallazgo renovaba la indignación pública, y los historiadores, psicólogos y criminólogos estudiaban el caso para comprender cómo figuras aparentemente normales podían participar en crímenes atroces cuando eran respaldadas por autoridad moral y estructuras de poder que fomentaban la complicidad y el silencio. Mientras tanto, los sobrevivientes que habían logrado escapar de la institución original proporcionaban testimonios detallados sobre los métodos de control y manipulación de la familia Murphy, revelando la combinación de agotamiento, humillación, falsas promesas y adoctrinamiento religioso que mantenía a las mujeres bajo su control, y cómo el sistema estaba diseñado para despojar a cada individuo de su identidad y autonomía, mientras que los clientes de alto nivel se beneficiaban de un acceso casi absoluto a las víctimas, seleccionando características específicas y personalizando su sufrimiento, lo que convertía la institución en un catálogo de degradación y explotación. Los juicios posteriores
tanto históricos como modernos, mostraban cómo la evidencia obtenida en los archivos ocultos había permitido reconstruir redes de complicidad que habían escapado a la justicia original, identificando a operadores que continuaron sus crímenes en otras ciudades y revelando que el abuso sistemático no se limitaba a un grupo aislado, sino que representaba un patrón más amplio de corrupción institucional y social. Los investigadores también analizaron los efectos psicológicos a largo plazo sobre las sobrevivientes, documentando traumas profundos, resistencia y recuperación parcial, mientras que el descubrimiento de pertenencias personales, cartas y diarios escritos en secreto permitía humanizar a las víctimas y preservar su memoria, proporcionando nombres y relatos de vida que habían sido borrados por la familia Murphy durante años. La evidencia también mostró cómo la religión y la autoridad moral podían ser manipuladas para justificar la crueldad, y cómo la complicidad pasiva de individuos con poder permitió que estas atrocidades se prolongaran, enseñando lecciones cruciales sobre la vigilancia social, la necesidad de transparencia institucional y la importancia de proteger a los más vulnerables. Además, la exposición de la operación internacional de la familia Murphy impulsó reformas legales y sociales que buscaban prevenir que instituciones de caridad y religiosas pudieran ser utilizadas como tapaderas para el abuso, estableciendo precedentes que influyeron en la legislación de derechos humanos y protección infantil en varias jurisdicciones y demostrando que la lucha contra la explotación requiere un compromiso constante de la sociedad, la ley y la ética. Mientras los investigadores reconstruían la historia completa, surgieron nuevas preguntas sobre la magnitud del daño y la cantidad de víctimas aún desconocidas, sobre los mecanismos de encubrimiento y sobre la psicología de los perpetradores, mientras que estudios modernos en criminología, sociología y psicología forense analizaban cómo redes de corrupción pueden persistir durante décadas y cómo la indiferencia de la sociedad permite que el abuso se perpetúe. Cada documento del archivo, cada testimonio recuperado, cada fotografía y carta permitió un entendimiento más profundo de la compleja maquinaria de opresión que operaba bajo la apariencia de virtud, y cómo los horrores de la familia Murphy no solo afectaron a las mujeres encarceladas, sino a toda la estructura moral y social de la ciudad, creando un precedente histórico que alertaba sobre la fragilidad de los sistemas de autoridad cuando son utilizados para el mal. El caso se convirtió en un punto de referencia para la reforma institucional, la supervisión legal y la investigación histórica, demostrando que la memoria histórica, la documentación precisa y la valentía de las víctimas y de los investigadores son esenciales para prevenir que el abuso sistemático se repita y que incluso cuando los perpetradores son aparentemente poderosos y protegidos, la verdad puede salir a la luz, dejando un legado de enseñanza, advertencia y vigilancia que perdura hasta nuestros días. Los archivos de 1934 no solo confirmaron lo ya conocido, sino que revelaron nuevas dimensiones del horror, mostrando que la familia Murphy había perfeccionado técnicas de manipulación psicológica, tortura y explotación económica, y que la complicidad social e institucional permitió que estos crímenes continuaran durante décadas, enseñando lecciones que siguen siendo relevantes para la protección de los más vulnerables, la vigilancia de la autoridad y la necesidad de cuestionar instituciones que claman tener fines morales, recordando a toda la sociedad que el mal puede ocultarse bajo la apariencia de virtud y que solo la transparencia, la justicia y la memoria activa pueden proteger a los inocentes de ser destruidos por redes de corrupción y abuso sistemático. Tras la revelación de los archivos ocultos, el caso de la familia Murphy desencadenó una serie de investigaciones históricas y judiciales que ampliaron la comprensión de la magnitud de sus crímenes, permitiendo a historiadores, criminólogos y psicólogos reconstruir no solo la red de explotación, sino también las dinámicas de poder, corrupción y manipulación social que habían permitido que la operación se mantuviera durante más de 3 décadas,
Los registros financieros recientemente descubiertos mostraban pagos sistemáticos a jueces, oficiales de policía, políticos y líderes religiosos, así como transacciones internacionales relacionadas con el tráfico de víctimas y experimentos médicos ilegales, revelando una operación meticulosamente organizada que combinaba abuso físico y psicológico con sofisticadas estrategias legales y logísticas, mientras los investigadores modernos utilizaban métodos forenses avanzados y análisis de patrones para identificar víctimas, responsables y cómplices, confirmando que la familia Murphy no solo operaba en Nueva York, sino que mantenía contactos y prácticas similares en ciudades de Estados Unidos y Europa, lo que indicaba una red de explotación internacional. El análisis de diarios personales, correspondencia y fotografías contenía detalles escalofriantes sobre la metodología de tortura y control de la familia Murphy, incluyendo técnicas para inducir sumisión, miedo y dependencia, el uso de rituales religiosos manipulativos, aislamiento prolongado y privación de derechos básicos. Todo con el objetivo de despojar a las víctimas de su identidad y humanidad mientras se aseguraba la obediencia absoluta, y los registros de clientes revelaban cómo individuos influyentes y poderosos habían participado activamente, solicitando perfiles específicos de víctimas para su explotación, demostrando una complicidad sistemática que trascendía la moral y la legalidad. Los sobrevivientes que lograron escapar o fueron rescatados aportaron testimonios que permitieron reconstruir no solo la brutalidad física, sino también la devastación psicológica y emocional que sufrían, incluyendo recuerdos de amistades destruidas, coerción para participar en rituales degradantes y la constante amenaza de desaparición o muerte, mientras los investigadores documentaban las estrategias de control de la familia Murphy, como la combinación de autoridad moral, coerción religiosa y respaldo social permitió la prolongación de los abusos. Los juicios históricos y los análisis modernos revelaron que muchos de los responsables escaparon a la justicia en su momento, algunos huyendo de la jurisdicción, otros usando conexiones políticas, mientras que los que fueron juzgados enfrentaron penas que, si bien severas para la época, no reflejaban la magnitud real del daño, y el análisis de los archivos de 1934 permitió identificar operaciones paralelas en otras ciudades, víctimas previamente desconocidas y la magnitud del daño económico, social y psicológico infligido, mostrando que la operación de la familia Murphy no era un caso aislado sino parte de un patrón más amplio de corrupción y abuso sistémico en instituciones de caridad y religiosas. Los documentos también contenían cartas y registros de correspondencia con instituciones europeas, lo que indicaba la existencia de un intercambio de buenas prácticas para la manipulación de víctimas, técnicas de tortura y estrategias para evitar la intervención legal, consolidando la idea de que la explotación era organizada y que contaba con el conocimiento y participación de individuos en posiciones de poder en distintos países. El impacto en la sociedad fue profundo, ya que la exposición de los crímenes y la complicidad de la élite desencadenó reformas en la supervisión de instituciones religiosas y de caridad, estableciendo protocolos de inspección, registros detallados, auditorías independientes y acceso irrestricto a residentes por familiares o representantes legales, creando un precedente que fortaleció la protección de poblaciones vulnerables y la transparencia institucional, y sentando bases legales que serían utilizadas en la protección de derechos humanos y prevención de abusos sistemáticos. Los sobrevivientes jugaron un papel crucial como testigos y defensores de reformas, compartiendo sus experiencias para educar sobre los riesgos de la autoridad sin supervisión, la manipulación religiosa y la explotación económica, mientras historiadores documentaban cada caso y reconstruían la historia de las víctimas cuyos nombres y relatos habían sido borrados de la memoria pública, humanizando los efectos de la explotación y proporcionando evidencia sólida para reformas legales y sociales. La investigación moderna también exploró la psicología de los perpetradores,
mostrando cómo individuos aparentemente normales podían justificar atrocidades extremas bajo la cobertura de moralidad, religión y autoridad institucional, y cómo la indiferencia o la complicidad de la sociedad amplificaba la capacidad de operar sin ser detectados, enseñando lecciones sobre la vigilancia cívica, la ética y la responsabilidad social. Los archivos revelaron detalles de la vida cotidiana de las víctimas, incluyendo rituales de control, aislamiento, vigilancia constante y métodos para quebrar la voluntad y la autoestima, mientras las fotografías y cartas confiscadas permitieron a los investigadores reconstruir identidades y memorias individuales, proporcionando nombres y relatos que fueron ignorados o perdidos durante décadas y mostrando la dimensión humana detrás de los números y registros financieros. Las reformas posteriores incluyeron leyes que exigían inspecciones no anunciadas, registros precisos y supervisión estatal de todas las instituciones que alojaran poblaciones vulnerables, estableciendo principios que hoy forman parte de la protección de derechos humanos y regulación de instituciones de caridad y religiosas, mientras los análisis académicos utilizaban el caso para estudiar dinámicas de poder, corrupción sistémica, explotación institucionalizada y resiliencia de víctimas. El descubrimiento de operaciones paralelas en otros lugares y la identificación de víctimas previamente desconocidas subrayó que la red de abuso era mucho más extensa de lo pensado, mostrando la sofisticación de la planificación, la coordinación internacional y la complejidad de mantener la apariencia de legalidad y moralidad mientras se perpetraban crímenes atroces. Los sobrevivientes que testificaron ofrecieron relatos de resistencia, solidaridad entre ellas y estrategias de supervivencia, proporcionando evidencia crucial para comprender cómo la familia Murphy mantenía control absoluto y cómo algunas víctimas lograban escapar, mientras los registros financieros y correspondencia revelaban la magnitud económica del abuso, incluyendo beneficios derivados de tráfico de personas, experimentos médicos ilegales y pagos de clientes, demostrando que la explotación era tanto una operación de poder como de lucro. Los archivos también revelaron la existencia de personal colaborador que ayudaba a mantener el sistema de control, registrando ingresos y gastos, participando en tortura y adoctrinamiento y asegurando la perpetuidad de la operación, mientras el análisis forense moderno permitía identificar huellas de complicidad y responsabilidad que no pudieron ser juzgadas en su momento. El legado de la familia Murphy, así como de las instituciones y personas cómplices, sirvió como advertencia histórica sobre la capacidad de la autoridad moral y religiosa para ser manipulada, la necesidad de vigilancia constante, la importancia de la memoria histórica y la responsabilidad social para prevenir que abusos sistemáticos vuelvan a ocurrir, mostrando cómo la combinación de poder, corrupción y silencio puede permitir que el mal prospere durante décadas. La reconstrucción completa del caso mediante archivos, testimonios, fotografías y documentos proporcionó una visión integral de la operación, revelando cómo cada aspecto del sistema, desde la selección de víctimas hasta la participación de clientes y cómplices, estaba meticulosamente planificado y protegido, y como solo mediante la investigación exhaustiva, la valentía de los sobrevivientes y el análisis crítico se pudo desentrañar la verdad, ofreciendo lecciones sobre ética, justicia, supervisión institucional y la capacidad de la sociedad para enfrentar y corregir sus fallas, recordando que la historia de la familia Murphy no solo es un relato de crímenes atroces, sino un estudio profundo sobre la corrupción sistemática, la explotación de la vulnerabilidad y la necesidad de vigilancia y rendición de cuentas en todas las instituciones que reclaman autoridad moral, concluyendo que el recuerdo de las víctimas y la preservación de la verdad histórica son herramientas esenciales para garantizar que tales horrores no vuelvan a repetirse y que la memoria de quienes sufrieron inspire reformas
justicia y protección para futuras generaciones. Tras décadas de investigación, revelaciones y reconstrucción de la historia, el caso de la familia Murphy llegó a su desenlace definitivo, exponiendo la magnitud completa de los crímenes, las redes de complicidad y el impacto en víctimas y sociedad. Los juicios finales no solo incluyeron a los miembros sobrevivientes de la familia, sino también a colaboradores, cómplices y clientes que durante años habían escapado a la justicia gracias a su posición social, poder económico o influencia política, y los tribunales aplicaron sentencias severas que incluyeron cadenas perpetuas, restitución económica y la obligación de participar en programas de rehabilitación y educación sobre ética y derechos humanos, estableciendo precedentes legales históricos. Los sobrevivientes desempeñaron un papel crucial, testificando con valentía y compartiendo experiencias que permitieron a jueces, jurados y público comprender no solo la brutalidad física, sino la manipulación psicológica, el abuso sistemático y la devastación emocional que habían sufrido, mostrando la resiliencia humana y la importancia de la voz de las víctimas en la justicia. La documentación recuperada permitió crear un archivo histórico completo que incluyó correspondencia, registros financieros, fotografías, diarios y testimonios orales, ofreciendo a investigadores y académicos una oportunidad sin precedentes de estudiar las dinámicas de abuso, corrupción y control social. Mientras se establecían mecanismos para prevenir futuros casos similares, a partir de estos archivos se identificaron operaciones paralelas en Estados Unidos y Europa, algunas aún activas en forma residual, y la cooperación internacional entre autoridades permitió desmantelar redes de tráfico de personas y explotación laboral, asegurando que los responsables fueran procesados y que la memoria de las víctimas se preservara. Los cambios legislativos derivados del caso incluyeron la creación de protocolos estrictos de supervisión de instituciones religiosas, de caridad y de cuidado infantil, auditorías independientes, inspecciones sorpresivas y leyes que fortalecieron la protección de poblaciones vulnerables, garantizando que ninguna autoridad moral o religiosa pudiera operar sin control ni responsabilidad. El impacto social fue profundo. La exposición de los crímenes de la familia Murphy provocó debates nacionales sobre ética, poder y corrupción, enseñando a la sociedad la importancia de la vigilancia cívica, la educación sobre derechos humanos y la necesidad de no tolerar la injusticia bajo ninguna excusa, demostrando cómo el silencio y la indiferencia facilitan la perpetuación del mal. Los sobrevivientes fundaron organizaciones de apoyo, proporcionando asistencia psicológica, educativa y legal a víctimas de abuso y explotación, convirtiendo su experiencia en motor de cambio social, mientras historiadores y medios documentaban la historia completa, humanizando a las víctimas y mostrando la complejidad de los mecanismos de control y manipulación utilizados por la familia Murphy. El análisis psicológico de los perpetradores reveló patrones de justificación moral, adoctrinamiento y manipulación de conciencia que permitieron entender cómo personas aparentemente normales podían cometer atrocidades extremas mientras la sociedad aprendía lecciones sobre prevención, ética y responsabilidad colectiva. Además, los registros financieros y de correspondencia demostraron la sofisticación económica de la operación, revelando que la explotación era tanto un negocio lucrativo como un sistema de control y que los beneficiarios incluían a individuos de alto rango, desde políticos hasta empresarios, quienes mediante su participación garantizaban la impunidad de la familia durante años. Los programas educativos basados en la historia del caso enseñaron sobre la importancia de la transparencia institucional, la supervisión externa y la protección de derechos, mostrando cómo el conocimiento histórico puede convertirse en herramienta preventiva y cómo la memoria de las víctimas es esencial para que la sociedad no repita los mismos errores. Los archivos también contenían historias de resistencia, solidaridad entre víctimas y estrategias de supervivencia, demostrando que incluso bajo control absoluto y abuso extremo,
el espíritu humano puede encontrar formas de preservarse y luchar por justicia, enseñando que la valentía, la cooperación y la persistencia pueden derribar estructuras de poder abusivas. Finalmente, el caso de la familia Murphy se convirtió en un referente global para la investigación de crímenes de explotación sistemática, corrupción institucional y abuso de autoridad, inspirando reformas legales, protección de derechos humanos y concienciación social, y sirviendo como advertencia sobre la necesidad de vigilancia continua, ética y justicia, mostrando que incluso los crímenes más complejos y ocultos pueden ser expuestos mediante investigación, colaboración y perseverancia, y que la memoria y el testimonio de las víctimas son fundamentales para garantizar que la historia no se olvide, que los responsables sean responsables y que la sociedad aprenda, adaptándose y fortaleciendo sus instituciones para proteger a los más vulnerables y evitar que la oscuridad vuelva a prosperar. Así, tras décadas de secretos, sufrimiento y valentía, la historia de la familia Murphy llegó a su conclusión, dejando una lección indeleble sobre la fuerza de la verdad, la resiliencia de las víctimas, la responsabilidad colectiva y la importancia de la justicia como pilar fundamental de la sociedad, demostrando que aunque la maldad pueda permanecer oculta durante años, la determinación humana, la investigación rigurosa y la valentía de quienes enfrentan el abuso pueden restaurar la verdad, honrar a las víctimas y prevenir que tales horrores se repitan, convirtiendo el dolor en enseñanza, el silencio en voz y el recuerdo en protección para las generaciones futuras.